Ya, chiquillos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de los flip-flop. Ya la clase pasada ya vimos lo que eran los latches y también los flip-flop. Vamos a enfocarnos específicamente en esto último. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que era un latch, básicamente era una unidad muy básica de memoria que era capaz de retener ciertas salidas, a mantenerlas, a no ser de que desde la entrada se le indique que deba cambiar. Y la diferencia fundamental que tenía con el flip-flop es que el flip-flop, además de eso, requiere un flanco de reloj. ¿Ya? Entonces, al requerir un flanco de reloj, mientras no llegue ese flanco de reloj, el flip-flop no va a generar mayor cambio. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por ese flanco de reloj? Nosotros entendemos por ese flanco de reloj un cambio en la señal de clock o señal de reloj. Ahora, un cambio tenemos que entenderlo como un canto de subida o un canto de bajada, cuando pasamos de 0 a 1 o cuando pasamos de 1 a 0. ¿Cómo diferenciamos nosotros? Bueno, cuando aparecía esta negación en el reloj, quiere decir que en realidad trabaja con los cantos de bajada. Acá le vamos a poner una flechita, ¿ya? O sea, cantos de bajada. O sea, trabaja cuando va desde 1 a 0. Y teníamos el otro caso, que era cuando no estaba la negación, en donde trabajaba con los flancos de subida, y ahí trabajábamos cuando va desde 0 a 1, ¿ya? Eso fue lo que vimos la clase pasada, y la idea era, y la idea es hoy y mañana hacer algunos ejercicios para poder cerrar este tema, y ya la próxima semana comenzar de plano con lo que es PLC, que es la última unidad de materia en sí que nosotros vemos. Por lo tanto, vamos a aplicar directamente todo lo que vimos ayer, el día martes, no ayer, el día martes, a el ejercicio de hoy. Lo primero que yo debo identificar cuando trabajo con un flip-flop son dos cosas. Si trabaja con los flancos de subida o de bajada, en este caso tenemos uno que trabaja con los flancos de subida y de bajada, que sería este primer flip-flop trabaja con los flancos de bajada, y este segundo flip-flop trabaja con los flancos de subida. Pero ojo con un detalle. Este primer flip-flop está trabajando con la señal de reloj, clock. Pero este segundo flip-flop no depende de la señal de reloj, sino que depende de la salida Q1. Entonces, eso tengo que tenerlo claro, a qué es lo que está conectado mi señal de reloj. La señal de reloj siempre va con ese triangulito que se indica ahí. Eso es lo primero que tengo que fijarme. Con qué señales están trabajando el flip-flop, o sea, qué señales de reloj se le está insertando, y si trabaja con los flancos de subida y bajada. Y lo segundo que tengo que fijarme es si existen entradas de preset o clear, y si estas entradas se activan en algún momento. En el caso del primer flip-flop, si no me muestran entrada de preset, yo puedo asumir que la tiene, pero simplemente no la estamos ocupando. Pero entrada de clear sí tiene. Ahora, otro detalle importante, aquí fíjense que la entrada de clear no tiene la negación ahí arriba. Eso no es relevante. Lo que me indica si se activa con un 0 o con un 1 es la negación que está en la entrada del dispositivo. Si está ese circulito ahí, o sea, ese se activa con un 0. Lo mismo ocurre acá. Si tiene o no tiene la negación aquí, no es relevante. Lo que es relevante es la entrada. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos resolver y dejar listo son las entradas preset y clear. Y yo las dibujo inmediatamente y después me despreocupo de las entradas preset o clear. ¿Por qué? Porque así no tengo que estar viendo qué valor tiene aquí, etc. Simplemente las dibujo al tiro y dejo de preocuparme de las entradas preset o clear. En este caso particular, las entradas preset o clear las vamos a dibujar con azul. Entonces voy a encerrar acá las entradas preset o clear con azul y las vamos a dibujar con azul para poder diferenciarlas. En este primer flip-flop, en el flip-flop tipo JK, la entrada que está activa es clear y se activa cuando la entrada I es igual a 0. Y la entrada I, valga la redundancia, me la están entregando ahí. Entonces, ¿en qué intervalos se va a activar la entrada clear de este flip-flop? Se va a activar en ese intervalo y se va a activar en ese intervalo. Por lo tanto, en ese intervalo, yo voy a tratar de hacerlo aquí lo más derecho posible, para Q1, yo sé que en ese intervalo va a ser inmediatamente 0. Este me quedó un poco... Lo hago así para no tener que estar con la regla.
me va a dar inmediatamente 0. No sé cuánto va a valer antes, no sé cuánto va a valer después, pero yo sé que en ese intervalo, que es cuando está el clear activo, sí o sí va a valer 0. Y lo mismo va a pasar acá, que sería entre estos dos valores, sería como por aquí, y sería como por acá. Entonces yo sé que en esos intervalos, clear vale, o sea, clear se activa y por lo tanto, y por lo tanto la salida vale 0. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro el tema de la salida clear para el primer flip-flop? Sí. El primer flip-flop no tiene preset, así que, ok, estamos con eso listo. Ahora nos vamos al siguiente flip-flop, que sería la salida Q2. Y vemos que ahora lo que está entrando a preset, o sea, lo que lo va a llevar a 1, es la entrada W. Y también se activa con un 0 porque está la negación en la entrada. Y la entrada W se va a activar en ese intervalo que está ahí. Por lo tanto, en ese intervalo, yo más o menos por aquí, conviene muchas veces dibujar esto porque si uno no se olvida, en ese intervalo yo sé que esto va a valer 1, no va a valer 0, va a valer 1. ¿Ya? ¿Cuánto va a valer antes? ¿Cuánto va a valer después? La verdad es que no es relevante. Yo dibujo eso y de ahí me despreocupo de los presets de clear. Entonces yo les recomiendo que cada vez que veamos un ejercicio de esto y ustedes lo trabajen, lo primero que resuelvan es preset y clear. Después se despreocupan por completo de eso. ¿Ya? Obviamente alguien podría perfectamente trabajarlo y cuando llegue el momento de ver qué es lo que pasa en ese intervalo dibujarlo, pero yo les recomiendo que lo hagan inmediatamente. Una vez que yo tengo preset y clear, recién voy a comenzar a mirar lo que son los flip-flop. Y como les decía ayer, les tienen que dar sí o sí el estado inicial. En este caso me dicen que Q1 es igual a 1, o sea, Q1 es un 1 ahí, y que Q2 es igual a 0, o sea, 0. Aquí podemos de repente anotar que ese es un 1, es un 0, Z1 va a estar valiendo 1 y Z2 va a estar valiendo 0. Ya vamos a llegar a lo que es Z1 y Z2. Primero veamos Q1 y Q2. Lo otro que debemos notar es que este primer flip-flop, lo otro, siempre vayan un flip-flop a la vez. No es necesario comenzar viendo un flip-flop al tiro del otro. Vamos uno a uno. Primero vamos viendo todo lo que es el flip-flop JK con la salida Q igual a 1. Veamos primero el flip-flop tipo JK y después nos preocupamos de el otro flip-flop. Entonces, para este primer flip-flop, nosotros sabemos que trabaja con los cantos de bajada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a dibujar aquí, en cada uno de estos intervalos, esos cantos de bajada. O sea, en qué momentos tengo que ver yo si va a haber un cambio en la salida o no. Esto en algunas veces viene dibujado, otras veces no. Por lo general, no va a venir dibujado, así que es una buena práctica el anotar las flechitas de cuáles son los cantos con los que tenemos que trabajar, ya sea de subida o de bajada. Entonces, para este primer canto de subida, fíjense, la entrada era 1 y debiese mantenerse en 1 hasta el flanco de subida, o sea, hasta el flanco de bajada. Pero ¿qué ocurre? Que aunque esa entrada se mantenga en 1, aquí viene el pulso de clear, que me va a llevar mi salida a 0 y la va a mantener en 0 hasta que venga este primer flanco de reloj. Viene el primer flanco de reloj, que sería el que está ahí, y yo veo, ok, primer flanco de reloj, J1 siempre está entrando un 1. Cuando vean esos como saltitos en los cables, es para decir que ahí no hay una conexión entre eso. O sea, no es que este 1 esté conectado a J1 y además siga en esa dirección, sino que J1 entra solamente, o sea, 1 entra solamente a J1. ¿Ya? Cuando hay una conexión, uno lo podría identificar porque hay un puntito o simplemente porque no hay un saltito. Entonces, X, por ejemplo, no está conectado ahí y salta directamente por acá. ¿Ya? Por lo tanto,
viene este primer flanco de reloj y yo digo, ok, J1 es igual a 1 y X es igual a 1. Cuando ambas entradas en un flip-flop tipo JK son 1, implica que la salida tiene que cambiar. O sea, si era 0, pasa a ser 1, y si era 1, pasa a ser 0. Como era 0, la salida aquí tiene que cambiar, y pasa a ser 1. ¿Hasta cuándo se queda en 1? Hasta el siguiente flanco de reloj. O sea, hasta ahí. Y como no hay ningún pulso de clear entre medio, se mantiene siendo 1. Viene el siguiente pulso de reloj, que ahora estamos viendo ese. En ese pulso de reloj, volvemos a mirar las entradas. J1 sigue valiendo 1, J1 va a valer 1 en todo momento, y X sigue valiendo 1. Ahora, está bien lo que nosotros hicimos acá, porque fíjense que estamos usando los flancos de bajada. Entonces, lo que hay entre medio de los flancos, yo no lo tengo que mirar, a no ser que haya un preset on clear. Viene este flanco de bajada y X sigue valiendo 1. Como J y K tienen un 1 en su entrada, la salida tiene que cambiar. Como la salida de 1 pasa a ser 0. ¿Y hasta cuándo es 0? Hasta el siguiente flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj sigue entrando un 1 a J, pero ahora acá está entrando X, que es 0. Cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, ¿cuál es la salida del flip-flop? ¿Un 1? Tienen que, siempre les recomiendo que efectivamente es un 1. Traten de mantener siempre esa tablita a mano, ¿ya? Yo aquí la voy a copiar y la vamos a pegar en alguna parte de aquí. Ahí queda justita. No se confunde. Perfecto. Y se ve bonita, de hecho. Entonces, tal como dice su compañera, si J es igual a 1 y K es igual a 0, la salida es un 1. Y la salida era un 0, así que tiene que cambiar. Y la salida debiese mantenerse siendo un 1 hasta el siguiente flanco de reloj. Pero se mantiene siendo un 1 y aquí apareció el clear. Por lo tanto, la salida llega un 1 y al momento de aparecer el clear baja a ser 0. Sigue, y fíjense que hay un pulso de reloj, que es este pulso de reloj, que actúa justo cuando la entrada de clear está activa. En ese caso, es la entrada de clear la que pesa. O sea, a pesar de que hay un flanco de reloj, si la entrada clear está activa, no hay cambio. Se mantiene el clear pesando sobre la entrada de reloj. Por lo tanto, se mantiene en 0 y se debería mantener en 0 hasta que se desactive la entrada clear, que se desactive ahí, y hasta que venga el siguiente flanco de reloj. O sea, hasta ahí. Esto tienen que recordarlo. Si yo tengo un flanco de reloj cuando está activa alguna de las entradas asincrónicas, ya sea preset o clear, es la entrada sincrónica la que pesa. Por lo tanto, no hay cambio en la salida. Viene el siguiente flanco de reloj y ahora X es igual a 1, J1 sigue siendo 1, por lo tanto, mi salida cambia. Y se mantiene en ese cambio hasta el siguiente flanco de reloj, que es el que está aquí. En ese siguiente flanco de reloj, X vuelve a ser 1, la entrada J siempre es 1, así que cambia. Hasta el siguiente flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj, X sigue siendo 1, J siempre es 1, cambia. Siguiente flanco de reloj, lo mismo, X igual a 1, J igual a 1, cambia. Siguiente flanco de reloj, que estaría por allá, sería el que está acá. Ahí nuevamente X igual a 1, vuelve a cambiar. Y ahí ya termina el ejercicio. Chiquillos, ¿alguna duda de cómo obtuvimos esta forma de onda? ¿Cómo obtuvimos forma de onda? Se le llama a la forma que tiene la salida.
¿Ya? Todo esto que está acá, todo esto se le llama la forma de onda. La forma de onda del clock sería todo lo que está ahí, etc. ¿Hay alguna duda de cómo obtuvimos la salida Q1? ¿O con algún aspecto de esta salida Q1? Súper. Una vez que tenemos la salida Q1, tenemos que volver a centrarnos en el circuito. Volvemos a centrarnos en el circuito y decimos, ok, ahora tenemos un flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T, cuando tenía un 1 en la entrada y venía un flanco de reloj, su salida cambiaba. Y cuando había un 0 en su entrada y venía un flanco de reloj, su salida no cambiaba. Ya dibujamos el preset, por lo tanto no nos preocupamos. Pero aquí sí tenemos que mirar algo, que el reloj que está usando este flip-flop es la salida Q1. Por lo tanto, es la salida Q1 la que le va a decir a este flip-flop cuándo tiene que cambiar. Y funciona con los flancos de subida. Por ende, los flancos que nosotros tenemos que mirar es cada vez que Q1 pase de un 0 a un 1. O sea, tenemos que mirar, no me quedó muy bonito, tenemos que mirar S, tenemos que mirar S, tenemos que mirar S, S y S. Aquí ya el clock, este clock inicial, ya no es relevante, porque ya obtuvimos la forma de onda del flip-flop tipo JK, que era quien dependía de este clock. El flip-flop tipo T que tenemos en este ejercicio no depende del reloj, de CLK o de clock, sino que depende de la salida Q1. Y nos decían al comienzo del ejercicio, acá, que el estado inicial de Q2 era 0. Por lo tanto, acá Q2 era 0. Y se va a mantener siendo 0 hasta que venga su pulso de reloj. O sea, hasta ahí. ¿Y cuál es la entrada que está teniendo este flip-flop? Directamente X. Fíjense, X sigue todo este caminito de aquí, hacia allá y hacia acá. ¿Ya? O sea, lo que está entrando a este flip-flop es la entrada X. Por lo tanto, cuando viene este primer pulso de reloj de Q1, la entrada que tiene el flip-flop tipo T es la que está acá arriba, que es X, y X es igual a 1. Por lo tanto, Q2 debe cambiar. ¿Ok? Q2 cambia y pasa a ser 1. ¿Hasta cuándo se mantiene siendo 1? Hasta que venga otro pulso de reloj. O sea, hasta ahí. Ahí miramos de nuevo la entrada X y vemos que X es igual a 0. Como X es igual a 0, el flip-flop tipo T, al tener la entrada X igual a 0, no cambia su salida. Por lo tanto, la salida se mantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj, X pasa a ser 1, o sea, en este flanco que está acá, este, hacia arriba, X es igual a 1, por lo tanto la salida cambia. ¿Y hasta cuándo debería cambiar? Hasta que venga el siguiente flanco de reloj. Pero nuevamente nos encontramos con una entrada asincrónica, que es el preset. Por lo tanto, el preset se activa y ahí pasa a ser 1. Y nuevamente tenemos de que hay un pulso de reloj, ese pulso de reloj, mientras hay una entrada preset activa. Y ahí lo que pesa es la entrada asincrónica, o sea, el preset se mantiene siendo 1 y se va a mantener siendo 1 hasta que se desactive la entrada sincrónica, ahí ya se desactiva, y además venga un siguiente flanco de reloj. O sea, se mantiene siendo 1 hasta ahí. Ahí X es igual a 1, por lo tanto la salida cambia. Y ahí ya termina. O sea, el flip-flop tipo T cambia mucho menos su salida respecto a el flip-flop tipo JK. Entonces, ¿dónde estaría la dificultad en este ejercicio? Es que si yo no obtengo bien la forma de onda del JK, por consecuencia la forma de onda del tipo T lo más probable es que tampoco esté correcta, debido a que uno depende fuertemente del otro. ¿Alguna duda, chiquillos?
¿Todo claro hasta acá? Y con eso ya estaríamos listos con los flip-flop, pero ahora nos preguntan por las salidas Z2 y Z1. Y estas salidas dependen de las salidas de los flip-flop, pero también dependen de una compuerta lógica. Y aquí es donde yo tengo que hacer la separación fundamental. Las compuertas lógicas cambian a medida que cambia la entrada. No dependen de ningún pulso de reloj, no tienen entradas asincrónicas o sincrónicas. La entrada cambia, la salida cambia inmediatamente. Si la entrada no cambia, la salida no cambia. ¿Ya? En este caso particular, ¿se acuerdan qué compuertas son estas que están acá? Que son las dos iguales. ¿Se acuerdan qué compuertas son? Esas son unas compuertas que nosotros vimos, la XOR. Y la XOR se comportaba de la siguiente forma. A, B. Y nosotros tenemos acá la salida, la vamos a llamar salida. Si le pongo X se puede confundir. Entonces 0, 0, 0. Ups, me quedé un poco grande. 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Y cómo se comporta la XOR al momento de su salida? ¿Tienen por ahí o se acuerdan cómo se comportaba la XOR? Cuando sus entradas eran iguales, la XOR tenía como salida un 1. Y cuando sus entradas eran distintas, tenía como salida un 0. Cuando no se acuerden de eso, revisen siempre el formulario. Y si no, uno puede ir, si es que uno no se acuerda, puede ir rápidamente a internet, poner puerta XOR. Se va a las imágenes y ahí aparece. Un ejemplo, ahí hay otro. Cuando sus entradas son iguales, su salida es 0, y cuando sus entradas son distintas, su salida es 1. Obviamente, la primera fuente que ustedes debiesen utilizar son los apuntes o en defecto el libro de referencia que hemos estado usando. Profe, Dígame. creo que lo escribió mal. ¿No debería ser cuando las entradas son iguales es 0? Sí, lo escribí al revés, de hecho. Lo escribí al revés. Cuando las entradas son iguales, es 0. Me estaba confundiendo con la puerta XNOR. Cuando las entradas son iguales, es 0, 0, 1, 1 y 0. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hago yo al momento de, vamos a borrar acá, para partir desde 0? ¿Cómo voy a dibujar la forma de onda de esto? Tengo que ir viendo qué valor tiene cada una de las variables que está entrando a la puerta lógica y en consecuencia de eso voy actualizando su salida. Vamos a partir primero con Z1. Entonces, ¿cuáles son las entradas de Z1? Las entradas de Z1 son Q1, sigue acá, e Y. Afortunadamente Y tiene pocos cambios, así que nos va a ser mucho más sencillo. Pero nuevamente, depende de Q1, por ende, si Q1 no lo obtuvimos de forma correcta, puede ser que caigamos en algún error, es lo más probable. Por lo tanto, en este primer instante, acá, vemos que Q1 tiene un valor de 1. E I tiene un valor de 1 también. Cuando es 1 y 1, la salida tiene que ser 0. ¿Y hasta cuándo se mantiene esa salida? Hasta que hay un cambio en alguna de las dos variables. Cambio que, en este caso, ocurre a la par. Cambia I, pasa a ser 0, y Q1 también pasa a ser 0. Como ambas pasan a ser 0, la salida sigue siendo 0. O sea, si nosotros bajamos esto hasta acá, la salida sigue siendo 0. Voy a tratar de hacerlo más derechito. Pasa a ser 0. Luego, fíjense que Y cambia, pasa a ser 1. Pero Q1 en ese pequeño intervalo sigue siendo, Q1 en ese pequeño intervalo
sigue siendo 0. Ahí son distintos y ahí Z1 pasa a ser 1. Luego Q1 vuelve a cambiar y vuelve a ser 1. Mientras que I se mantiene siendo 1. Ambos vuelven a ser 1. La salida vuelve a ser 0. ¿Hasta cuándo se va a quedar a ser 0? Hasta que alguna de sus dos entradas cambie. Al menos hasta este punto, hasta ahí, ninguna de las dos cambia. En este punto, Q1 pasa a ser 0 e Y se mantiene siendo 1. Por lo tanto, la salida Z1 debe cambiar. De repente no me queda muy derecho. Ahí. Ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahí vuelve a cambiar Q1 y Q1 vuelve a ser 1. Al Q1 volver a ser 1, Y ya es 1, por lo tanto, la salida Z1 vuelve a ser 0. ¿Hasta cuándo debería cambiar? Hasta que alguna de las dos variables cambien. Pero acá vuelve a ocurrir lo mismo. Tanto Y como Q1 pasan a ser 0. Por lo tanto, como ambos pasan a ser 0, la salida se mantiene en 0. ¿Se mantiene hasta cuándo? Hasta que una de las dos variables cambie. En este caso, Y cambia y pasa a ser 1, que es en este momento, pasa a ser 1. Y Q1 se mantiene siendo 0. Como son distintas, Z1 pasa a ser 1. Hasta este punto, en donde Q1 vuelve a ser 1 e Y se mantiene siendo 1. Por ende, la salida Z1 vuelve a ser 0. ¿Y hasta cuándo vuelve a ser 0? Hasta que alguna de las dos variables cambie. Acá Q1 pasa a ser 0, por ende Z1 pasa a ser 1. Luego Q1 vuelve a pasar a ser 1. En este intervalo Y no cambia, así que no es necesario mirarlo. Cambia a ser 0. Luego pasa a ser 1. Y en el último intervalo pasa a ser 0. O sea, en este caso, Z2 o Z1 no dependen del flanco de reloj. Nosotros no miramos en ningún momento los flancos de reloj porque las compuertas lógicas no dependen de los flancos de reloj, sino que dependen estrictamente de su entrada. Si la entrada cambia, la salida va a cambiar en base a lo que diga la tabla de verdad. Pero hay que fijarse en todo momento en la tabla de verdad, porque observen que aquí en más de una ocasión Q1 y Y cambiaron, sin embargo la salida se mantuvo. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? El mismo procedimiento deberíamos ocupar para Z2. Ahora, notar que Z2 depende de Q2 y de la entrada X. La entrada X tiene hartos cambios acá. Ahí se ve que tiene varios cambios. Sin embargo, Q2 no tiene tantos. Al inicio, o sea, comenzando acá, Q2 vale 0 y X vale 1. Una entrada vale 0 y otra entrada vale 1. Por lo tanto, la salida es 1. ¿Hasta cuándo se mantiene esa salida 1? Hasta que al menos una de las dos variables cambia. Y el primer cambio ocurre en ese punto. En ese punto, observo y digo, ok, Q2 pasa a ser 1, mientras que X, al menos en ese intervalo, es 1 también. Por ende, debo cambiar. Proyectar esto acá para que se vea claro. Se mantiene y pasa, o sea, pasa a ser 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguna de las dos variables cambie. Se mantiene Z2 hasta ese punto. En ese punto es acá arriba X el que pasa a ser, por un corto intervalo de tiempo, pero cambia igual, pasa a ser 0. Q2 se mantiene siendo 1. Pero como son distintos, la salida debe cambiar a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que una de las dos variables cambie. Y nuevamente es X la que cambia. X cambia y pasa a ser 1.
Q2 se mantiene en 1, por lo tanto, la salida vuelve a ser 0. ¿Hasta cuándo es 0? Hasta que alguna de las dos variables cambie, lo cual ocurre en este punto, ahí, en donde X pasa a ser 0, Q2 se mantiene en 1, por lo tanto, la salida vuelve a ser 1. Y así, el siguiente cambio ocurre acá. Trato de proyectar. El siguiente cambio ocurre ahí. Por lo tanto, la salida se mantiene hasta que X pasa a ser 1 en ese punto. Q2 sigue siendo 1. Por ende, la salida pasa a ser 0. ¿Hasta cuándo es 0? Hasta que viene el siguiente cambio. Nuevamente es X el que ahora pasa a ser 0. Q2 se mantiene en 1. Nuevamente va a tener que cambiar la salida a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente una de las dos entradas cambie. Y eso ocurre en ese punto, porque en ese punto X, que está acá, pasa a ser 1. Q2 también es 1, la salida se actualiza a 0. Acá Q2 pasa a ser 0, X sigue siendo 1, la salida vuelve a actualizarse. ¿Hasta cuándo? Nuevamente, hasta que alguno de los dos cambie. En este momento, aquí, voy a de nuevo proyectar acá. En ese momento, X pasa a ser 0, Q2 también es 0, como ambos son iguales, volvemos a 0. Pero solo por un intervalo breve, porque X luego vuelve a ser 1. X vuelve a ser 1, por lo tanto, volvemos a ser 1, ¿hasta cuándo? En teoría, hasta que ambas cambien. Aquí, Q2 vuelve a ser 1 y X se mantiene en 1. Por ende, volvemos a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que X vuelva a cambiar, lo cual ocurre en ese intervalo, donde X pasa a ser 0 y Q2 se mantiene siendo 1. Como son distintos, volvemos a ser 1. Nuevamente, en este momento en el que estamos acá, X vuelve a cambiar. Cambia harto X. Vuelve a cambiar y pasa a ser 1. Mientras que Q2 sigue siendo 1. Por ende, pasamos a ser 0. Y de aquí no hay ningún cambio en la forma de onda. O sea, de aquí se mantiene relativamente constante la forma de onda. Hasta que llegamos a este punto en donde X sigue siendo 1, pero Q2 pasa a ser 0. Como son distintos, pasa la salida a ser 1 y así se queda hasta el final del ejercicio. Y ahí, en ese caso, logramos obtener la forma de onda de Q1, de Q2, de Z1 y de Z2. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro o que haya quedado ahí dando vueltas? Todo bien por mi parte. Todo perfecto. Entonces, para no colapsarlos, vamos a dejar la clase hasta acá. Con este ejercicio, traten de repasarlo, porque mañana vamos a ver un ejercicio más grande donde vamos a trabajar con 3 flip-flops. Importante, como les digo, los pasos. Lo primero que yo observo es con qué pulsos de reloj tengo que trabajar y qué es lo que está conectado a cada entrada de reloj. Si trabajo con los pulsos de bajada, de subida, etc. Una vez que tengo definido eso, luego me voy a las entradas asincrónicas. ¿En qué momento se activan? Y eso lo dibujo al tiro. Inmediatamente dibujo las entradas asincrónicas. Una vez que hago eso, después comienzo a analizar y lo hago flip-flop por flip-flop. No voy viendo para este pulso reloj cuánto cambia este, cuánto cambia este. Primero trabajo por completo con una forma de onda, independiente que a lo mejor todas trabajen con el mismo clock. Lo más conveniente es trabajar un flip-flop a la vez, porque se disminuye la posibilidad de error.
Entonces, chiquillos, si no hay ninguna duda con este ejercicio, hoy día quedamos hasta acá. Mañana trabajamos un ejercicio un poco más completo. Si nos alcanza el tiempo, trabajamos 2. Y ya la próxima semana estaríamos comenzando con el tema de los PLC, que es la última materia en sí que nosotros vemos, al menos de forma expositiva. ¿Ya? Así que tengan un excelente día jueves y nos vemos mañana. Chao, chiquillos. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, profe.